Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la sesión de los medios de comunicación como vehículos transformadores para la reducción del riesgo de desastres. Mi nombre es Luis Burón, de comunicación de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Hoy me acompañan en la mesa. Deme un segundito, que quiero decir sus medios bien y no... Bueno, me acompañan María Isabel Torres, directora de Mongabay Latam; Lorena Arroyo, editora de la sección América Futura del País América; Andrés Bermúdez, editor y coordinador de CLIP; y Eliezer Budasov, presentador y editor del podcast El Hilo. El motivo por el que estamos hoy aquí es para conversar un poquito, reflexionar sobre el rol que tienen los medios y cómo se puede fortalecer justamente la comunicación del riesgo de desastres a diferentes audiencias, y cómo los medios pueden ser un aliado justamente para intentar de llegar a muchas más audiencias, mejorar la reducción del riesgo de desastres y llegar al objetivo principal, que es salvar vidas. Comienzo con una breve anécdota. Bueno, yo soy periodista también, y confieso que cuando llegué acá a la oficina de UNDRR me costó muchísimo tratar de entender de buenas a primeras todo lo que involucra la dimensión del riesgo de desastres. Más allá de los conceptos, me costó mucho entender el enfoque de cómo se aplica todo y cómo todo tiene una transversalidad hacia la reducción del riesgo de desastre. Y creo que parte de los obstáculos, de los retos que tiene la comunicación, es que justamente el riesgo de desastre es algo muy de momento. O sea, hay que entenderlo claramente desde un principio para comprenderlo y saber cómo las estrategias, las coordinaciones y demás. No hay tiempo para tratar de reflexionar, y creo que esta sesión va justamente a tratar esas dificultades, esos retos de mejorar la comunicación y la comprensión del riesgo de desastre. Quiero comenzar entonces con Eliezer Budasov, que me gustaría que nos comentara desde su experiencia y lo que ha vivido durante esta plataforma regional, ¿qué tan complejo es justamente ese proceso de comprender todos estos conceptos como tan académicos, tan teóricos, desde los medios quizás un poco lejanos, sobre la reducción del riesgo de desastre, y cómo se hace para poder llevar esos mensajes y esos conceptos a las distintas audiencias? Hola Luis, muchas gracias. Creo que cuando hablabas de recién de esta confusión, cuando recién llegaste a la oficina, me parece que también fue un poco compartida, digamos, por algunos de nosotros, de hecho, cuando fuimos convocados, y es como, ¿qué tengo que ver yo con la reducción de riesgos de desastre, digamos, ¿no? Y creo que es una gran pregunta, digamos, justamente para tratar de responder esto, porque al final es, bueno, hacemos historias de cambio climático, eso es reducción de riesgos de desastres. Hemos contado historias de inundaciones, de deslaves, de sociedades resilientes, digamos, frente a terremotos. Entonces, a ver, a mí me parece que hay un gran desafío, y es, un poco lo hemos conversado estos días, que por un lado tienes un montón de material desarrollado y construido y pensado, tanto por un lado a nivel científico, como por otro lado, digamos, a nivel filosófico, conceptual. Pero, digamos, a ese material le faltan historias, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hacemos en El Hilo es tratar de transformar las noticias principales de cada país en historias universales, que si está ocurriendo algo en Guatemala o en Argentina o en Santiago de Chile, sea importante para un oyente de México también.
Y la vía, digamos, para transformar una historia particular en una historia universal es justamente las historias particulares, ¿no? Porque la historia particular de alguna manera representa, aunque tú no vivas en ese territorio, aunque no estés sometido a la misma vulnerabilidad que puede estar otra persona, hay otro tipo de vulnerabilidades que atraviesan tu territorio, digamos, ¿no? Y entonces, claro, y la dimensión conceptual, lo abstracto, es lo más universal. Y entonces a mí me parece que básicamente es esa combinación de elementos, digamos, ¿no? Que nosotros trabajamos en una estructura narrativa clásica, siempre tenemos un protagonista de una historia o alguien que haya reportado una historia para narrarla, y siempre tenemos un analista, un experto, un científico que puedan explicar por qué esta historia particular que está ocurriendo, digamos, en un punto geográfico determinado afecta eventualmente, digamos, a toda la región o me afecta a mí que no vivo en ese territorio, ¿no? Y entonces me parece que como el desafío, también para eso estamos nosotros acá, ¿no? Pero el desafío, digamos, es encontrar las historias donde puedan anclar este tipo de conceptos abstractos. Muchas gracias, Eliezer. A veces, en algunas ocasiones, los conceptos no son tan abstractos y desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre a veces nos cuesta mucho justamente contar. Hay historias que son mucho más precisas y específicas, pero quizás no son tan noticia. Entonces, digamos que las historias de éxito es un poco complejo saber contarlas desde nuestra perspectiva institucional, digamos, porque justamente no hay, digamos, que una historia real de narrativa con contradicciones, ni mucho menos, y se hace difícil convertirla en noticia. Entonces, Lorena, te quería consultar cómo desde tu experiencia, cómo se logra abrir esos espacios para poder contar historias de éxito que muchas veces no son noticias, no se pueden considerar como noticias, pero realmente necesitan tener un espacio, necesitan llegar a las comunidades, necesitan saber que hay gente que sí está haciendo cosas que merecen replicarse en otros lugares. Perfecto, muchas gracias, Luis, y buenas tardes a todos. Pues yo creo que es muy importante. Yo divido la actualidad un poco, o lo que hacemos los periodistas, en dos puntos, ¿no? Por una parte está todo lo urgente, que es lo que, como el tsunami que nos tira para atrás el día a día, sobre todo en esta región, que además estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo noticias negativas, noticias malas, revoluciones políticas, autoritarismos, intentos de golpes de Estado o autogolpes de Estado. Y eso es lo urgente, lo que te lleva en el día a día, ¿no? Dentro de eso luego está lo importante, y lo importante es en qué futuro pensamos, ¿no? Cómo queremos vivir en esta región que además tiene muchísimas soluciones, que tiene mucha biodiversidad y que tiene una población muy joven que puede aportar muchas soluciones. Cuando empezamos este proyecto de América Futura, que es la sección del País América para hablar sobre desarrollo sostenible, pensamos mucho en eso, en cómo abrir un espacio para esas noticias positivas, esos casos de éxito que no siempre se convierten en noticia. Y realmente estamos viendo una muy buena recepción. O sea, al final lo que funciona pues no es lo más urgente, lo que quizás sale en la primera plana de los periódicos o de las webs todos los días, pero la audiencia está deseoso de ello. Y en América Futura lo hemos comprobado con historias de soluciones. Se me ocurre una que hablaba ahora con Eliezer, con el que trabajé hasta hace poco en El País, que hicimos justamente para el lanzamiento de América Futura, sobre un campesino. Bueno, era un especial que se llamaba Desde la Zona Cero del Cambio Climático, y decidimos contar cómo en América Latina el cambio climático no te lo tienen que contar, sino que la gente lo vive y lo puede contar. Son ellos, la gente que vive muchas veces en las comunidades más alejadas, más vulnerables, los que, aunque quizás no hagan la teoría del cambio climático o no te puedan explicar los conceptos, pero saben perfectamente cómo les está afectando a su vida, a sus cosechas, a sus ciclos de lluvia. Entonces, la historia que yo hice fue en el corredor seco de Guatemala, cerca del área de Chiquimula,
fui a visitar a un campesino que había conseguido en poco más de 10 años convertir lo que era una tierra desértica en una huerta frondosa con diferentes tipos de árboles, o sea, de frutas comestibles, diferentes tipos de maíz, lo que ellos consumen y también pues productos que llevaban al mercado, ¿no? Un compañero que estaba escuchando la primera conversación que tuve con un experto de la FAO para tratar este tema me miraba como, Dios mío, qué tema más aburrido que te están contando, ¿no? Y el reto es ese, o sea, cómo a través de encontrar a esa persona, ese caso de éxito, de verdad es un caso que puede inspirar y del que se puede aprender. O sea, también siento que tenemos que escuchar mucho y que el reto de los periodistas es llevar de una historia pequeña y micro cómo se puede aplicar, cómo se puede replicar y qué podemos aprender. O sea, creo que también esto, el lugar en el que estamos ahora todos, es un lugar clave para escucharnos, para entender lo que necesitamos cada uno y cómo comunicar mejor esto que al final todos los que estamos aquí, los periodistas, aunque como decía Eliezer, todos dijimos un poco porque me han llamado a mí para formar parte de este consejo asesor, pero de medios, pero al final todos tenemos muy claro que queremos ayudar a salvar vidas, a reducir daños económicos y por eso tenemos que trabajar juntos y encontrar las maneras de comunicar estas cosas que no son urgentes, pero sí muy importantes. Sí, sí son urgentes también, pero no lo más urgente de la agenda mediática, perdón. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Marisabel, durante estos últimos días, bueno, desde hace varios años, por ejemplo, en la jerga de gestión y de reducción de riesgos de desastres, se habla mucho del riesgo sistémico, que digamos que es un concepto un poco complejo, un poco académico, sobre cómo un riesgo focalizado no es tan focalizado. Y es un riesgo en cadena que cuando se convierte en desastre, digamos, tiene un efecto, va tomando un efecto concadenado que al final impacta en muchos sectores, en toda la sociedad, en muchas poblaciones lejanas, distantes, que quizás pensaron que no tenían nada que ver con eso que estaba pasando a cientos o a miles de kilómetros, y sin embargo sí fueron impactados. Entonces, desde ese enfoque, nos gustaría conocer, por ejemplo, yo sé que tú cubres mucho temas ambientales y de justicia ambiental. Nos gustaría conocer cómo se pueden enlazar esos conceptos o ese concepto de riesgo sistémico y de desastres concadenados, por ejemplo, con la degradación ambiental, que digamos que se puede pensar desde cierto enfoque que es algo muy específico, pero que realmente tiene un impacto sobre todas las poblaciones, sobre todos los sistemas, sobre toda la sociedad, y que justamente es uno de los factores de mayor riesgo actualmente. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. No, sin duda yo creo que así como es un reto empezar a hablar de estos conceptos, para el periodismo es también un reto tratar de cubrirlos, ¿no? Entonces, en Mongabay, que hacemos periodismo para la región, es decir, no hacemos solamente periodismo en Perú ni en Ecuador, sino tratamos de hacer periodismo para toda la región. Es más importante que nunca entender la idea de sistema, la idea de que todo está relacionado. Y en la naturaleza y el ambiente es mucho más notorio no solamente relacionar que los problemas pueden tener un efecto, la contaminación de ríos que quedan en frontera, ¿no es cierto? No se pueden solamente limpiar de un lado de la frontera. La cuestión de contaminación de mercurio, que es absorbida por peces que luego van por el río y que terminan contaminando a pueblos indígenas que están muy lejos de donde está la operación de minería ilegal. Lo mismo con la deforestación en la Amazonía. En fin, no es posible entender ni cubrir los temas ambientales si no los entendemos desde un enfoque de región. Y eso es clave, y es clave también tratar de explicárselo a la audiencia, ¿no? No porque cuidemos y eso no quita el otro lado, no porque cuidemos nuestros árboles, eso significa que va a estar todo bien. Tenemos que cuidar los nuestros y ver cómo hacemos para que los demás también estén, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la Amazonía. A veces solo se concentran, digamos, en la Amazonía en Brasil, ¿no? Que a veces eso cuesta mucho, pero hay Amazonía en Colombia, hay en Perú, hay Amazonía en Bolivia, que es algo que la gente no lo suele ver, ¿no? Ni lo piensa.
Y en estos momentos en Bolivia es uno de los lugares donde se está perdiendo más bosque debido a incendios, a sequías, a aumento de la agricultura, en fin. Entonces, es importante entender el problema como un problema sistémico. Claro, eso que trae que sea mucho más complejo, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho en Mungabay? Pues tratamos siempre de que la gente también entienda que lo que sucede en su comunidad no es algo que solamente los está afectando a ellos, sino que está afectando a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el caso de la palma, a nosotros nos pareció muy interesante el avance de la palma aceitera, que además tiene que ver no solo con degradación del ambiente, sino también con deforestación, en fin. Que gente de la Amazonía peruana entendiera que, por ejemplo, en América Central eso ha crecido mucho, ¿no? Pero que además pudieras ver, porque es como si uno estuviera viendo una película, ¿no? Que en Colombia, que ya ha avanzado mucho más, hay problemas con agua debido a la palma. Pero no solamente te vas a Colombia, te vas a Indonesia, que es el primer lugar donde explotó el problema de la palma, y ves lo que ha sucedido con los bosques de Indonesia después de la palma. Entonces tú le puedes decir a alguien que vienen a convencerlo y decir, no, pásate la palma, que esto es, le puedes decir, mira lo que ha pasado desde hace 10 o 15 años aquí, ¿no? Entonces, o sea, como que ya sabemos qué va a pasar. Y es importante que continuamente lo estemos viendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo es que siempre tenemos que mostrar el panorama completo. Cuando hablamos de problemas de palma, cuando hablamos de problemas de mercurio, cuando hablamos de problemas de deforestación, es un problema que compete a más de un solo espacio específico. El segundo es no olvidarnos de lo específico. ¿Qué cosa es diferente de lo que hay en cada una de estas regiones para entender cuál es la solución? Y luego cuando creemos que tenemos una solución, que es por ejemplo cuando hacemos historias positivas, y es algo que yo siempre lo traigo a colación porque el periodismo de soluciones también se ha vuelto como una moda, ¿no? Y en el periodismo de soluciones también hay que ser muy serio. Entonces la pregunta que nos toca hacernos y que les pido siempre a los periodistas que hagan, esto que tú has visto que funciona acá, ¿funcionaría en otro espacio? Porque también podemos contar una solución positiva que no tenga que funcionar en todos lados. Porque hay que tener cuidado también, ¿no? O sea, uno crea como un héroe y luego eso no puede suceder en todos los aspectos. Tenemos países con instituciones más fuertes, países con leyes diferentes, ¿no es cierto? Entonces sí las podemos contar, pero hay que ponerlas en contexto. Entonces para mí la palabra contexto es clave en la cobertura, en entenderlo. ¿Es complejo? Sí, es complejo. Pero justamente eso es lo que tratamos de hacer. Y yo creo que la otra palabra clave después del contexto es el balance, ¿no? Yo creo tampoco que no hay que solamente centrarnos en voy a cubrir positivo, voy a cubrir negativo. Podemos cubrir ambas cosas si le damos cierto balance. Podemos cubrirlo en una historia sencilla que hable de degradación ambiental y riesgo, lo que sucede con los manglares, las tragedias que ha habido por la degradación ambiental. Y también podemos hacer la historia de quienes están sembrando manglares para que eso no suceda. Podemos hacerlo en video y podemos hacerlo en TikTok, ¿no? O sea, las posibilidades son múltiples. Entonces tenemos que tratar de abarcarlas de la mejor manera sin perder de vista que efectivamente es algo sistémico, aunque la palabra asuste, pero que es en verdad lo que estamos haciendo todos los días, entender ese contexto, ¿no? Muchas gracias, Marisabel. Andrés, contigo quizás una pregunta que se ha estado en casi todas las sesiones de esta plataforma y es cómo, desde otro enfoque, obviamente, desde las otras sesiones quizás en un enfoque mucho más académico, institucional, pero es cómo llegar hasta la última parte de la cadena, hasta las personas, hasta las comunidades que son quienes realmente estamos tratando de salvar, que se reduzcan las pérdidas, los daños, la mortalidad. Entonces, y es algo que ha estado presente y su importancia ha estado en esta plataforma sin duda. O sea, ha estado ha sido un punto clave en casi todas las presentaciones. Desde el periodismo, digamos, ¿qué rol crees que tiene el periodismo o los medios de comunicación también en este engranaje de comunicación, de mensajes, de tratar de llegar hasta las personas? Gracias, Luis. Yo creo que ahí volvemos un poco a lo que planteaba hace un rato Eliezer, y es, yo creo que contando historias concretas, digamos, casos concretos, historias protagonizadas por personas concretas, comunidades concretas,
realmente puede uno ayudar a aterrizar muchos de estos, no solo conceptos, sino realmente como conectar estos diferentes elementos que forman parte de esa historia, como decía ahorita María Isabel. A mí me impactó mucho en Colombia, yo soy colombiano, y hubo una tragedia, digamos, muy dura, una situación humanitaria muy dura. Hace unos 6 años hubo en una ciudad del piedemonte amazónico llamada Mocoa, una ciudad de 50.000 habitantes. Hubo una noche en que después de un aguacero de 600 milímetros se desbordaron todas las quebradas que luego conectaban con el río que pasaba por la ciudad. Hubo un aluvión torrencial, fue el fenómeno que ocurrió ese día, y el resultado fueron 300 personas muertas y casi toda la ciudad, un 80% digamos, de damnificados. Pero hubo un barrio al que no le pasó nada. Un barrio que estaba en las mismas condiciones geográficas al que no le pasó nada. Y la historia de ese barrio apareció en un solo medio. El resto de los medios todos estaban hablando de las casas destruidas, del lodo el lodo que sepultó a la ciudad, y eso todo evidentemente era muy importante. Pero hubo una única persona o un único medio que entendió que había una historia en ese barrio, un barrio que se llamaba El Carmen, que había sembrado años antes, 10 años antes, una cantidad de árboles, y sobre todo una cantidad de árboles de una especie llamado el chiparo, que tiene unas raíces grandísimas que lograron frenar mucha de esa erosión y esa sedimentación que venía bajando. Para mí eso fue muy impactante porque, a pesar de, bueno, solo salió esa única historia contando eso, conectándolo, eso sí, con las causas un poco de lo que había sucedido, que yo creo que es una parte fundamental, como decía ahorita María Isabel, poder incorporar las causas en las soluciones y viceversa, también las soluciones dentro de los problemas. Pero realmente en el imaginario colombiano esa historia quedó como una curiosidad. Y yo creo que tenemos que ayudar a que eso no sea una curiosidad, sino realmente a poder ayudar a entender que, aunque no necesariamente sembrar de chiparos toda la ciudad es lo que nos va a salvar del siguiente aluvión torrencial, realmente eso sí estaba respondiendo a las causas estructurales de lo que había sucedido allí. Y yo creo que nosotros, los periodistas, somos buenos identificando casos concretos e identificando historias. Y el siguiente paso para nosotros, digamos, las dos grandes preguntas que se hace un periodista, yo creo que en el fondo se bajan a dos cosas. ¿Cuál es la historia y por qué es relevante? ¿Por qué es pertinente? Y yo creo que ahí es donde, hablando con mucha de la gente, por los dos lados, hablando con las comunidades que están en los lugares donde están sucediendo estos hechos, que no necesariamente tienen que ser comunidades alejadas, muchas veces son comunidades urbanas que están muy cerca donde estamos nosotros, y hablando también con gente como la que está evidentemente en este espacio, ¿no? Sismólogos, vulcanólogos, meteorólogos, podemos identificar casos concretos que vale la pena contar, y luego la siguiente pregunta de por qué importan. Y yo creo que en eso nosotros somos buenos, pero necesitamos, para llegar a responder esas dos preguntas, estar en comunicación constante con personas como la que están en estos espacios, que quizás no tienen el panorama completo, pero sí le pueden a uno decir como, usted debería mirar tal caso porque vale la pena mirarlo, o ese caso que usted escribe y que parecería una anomalía, una excepción, es realmente muy importante porque justamente ayuda a ver cómo este tipo de soluciones en las que deberíamos invertir, o estos son los mapeos de riesgo que ustedes deberían estar mirando y que muestran que eso ya estaba de alguna manera identificado como un escenario posible. Entonces yo creo que la mejor manera de llegar a las comunidades de diversos ámbitos, locales, científicas, de tomadores de decisiones, nosotros como periodistas, es pudiendo identificar esos casos concretos, esas historias con personajes con nombre y apellido, como decía Eliezer, que ayudan a contar una historia y logrando contar también por qué esas historias importan. No por ser, digamos, el color no la tienen por ser curiosidades o anomalías, sino porque justamente conectan con esto sistémico del que hablaban también Lorena y María Isabel. Y yo creo que ahí nosotros estamos como en esa bisagra muy, digamos, privilegiada, creo yo, pero para poder aprovecharla necesitamos poder estar en contacto con toda esta comunidad experta de diversas maneras, experta bien sea porque ha estudiado el tema o experta porque está conviviendo todos los días con sus efectos. Muchas gracias, Andrés. Lo conversábamos hace un poco antes de la sesión sobre un caso en Brasil, un estudio que hicieron las periodistas estadounidenses Paola Prado y Juliette Pinto,
Ellas, bueno, en 2015 la represa Bento Rodríguez se causó un desastre, se rompieron sus muros de contención y hubo un derrame de desechos minerales provenientes de las minas de la región, así grosso modo explicado. Entonces, lo que hicieron estas dos periodistas es que comenzaron a analizar medios de esa región, cómo habían tratado el desastre, digamos, la noticia. Entonces estuvieron observando y analizando durante 3 años los mismos medios, cómo hablaban de ese desastre en distintas épocas del tiempo. Entonces sacaron muchas conclusiones y algunas de ellas, hay una muy específica que me gustaría compartir, bueno, con ustedes ya lo conversamos, pero me gustaría compartir con la audiencia, es que encontraron que, por ejemplo, durante esos 3 años, vulnerabilidad, la palabra vulnerabilidad la usaron una vez en esos 3 años cuando hablaban de ese desastre. La palabra mitigación la usaron una vez en esos 3 años. Sostenibilidad la usaron 9 veces en esos 3 años. Y adaptación no la usaron nunca en esos 3 años. Hay también otro ejemplo que la palabra víctimas la usaron casi 20 veces durante el primer año. En el segundo año la usaron mucho menos y en el tercer año ya no estaba en los reportes la palabra víctima. Entonces, digamos que en ese contexto, cómo esa comprensión de un lenguaje mucho más específico y que digamos que se produce dentro de las discusiones de la reducción del riesgo de desastre y de la gestión del riesgo de desastre, cómo ese lenguaje o conocer ese lenguaje puede ayudar a comprender mejor los desastres, sus impactos, de dónde provienen, cómo afectan a las comunidades. Entonces, cómo el periodismo puede nutrirse, digamos, que de ese lenguaje que puede ser técnico, pero quizás es mucho más específico y que ayudaría a encontrar responsabilidades y a entender mucho mejor los desastres. Y la dejo abierta para quien o quienes quieran compartir algo sobre eso. Sí, es que yo estaba pensando en eso de las palabras, porque también uno de los grandes problemas es que necesitas construir un concepto que te permita explicar muchas cosas a la vez, y eso se transforma en lo que se llama como un significante vacío, digamos, ¿no? Sostenibilidad es un claro ejemplo. O sea, no existe la sostenibilidad como tal, sino en las infinitas formas en las que ésta se manifiesta. Entonces, no es lo mismo para mí la sostenibilidad que para un agricultor, que para una comunidad de montaña. Y entonces ahí sí creo que, digamos, justo, digo, de eso se trata también esta mesa, digamos, ¿no? Que justo hay como un enlace faltante y digamos, y que creo que es la brecha donde tenemos que trabajar entre ese lenguaje técnico y lo que significa y cómo se traduce a cada comunidad. Yo estaba pensando, recién cuando Lore contaba que ella hablaba con un ingeniero de la FAO, digamos, y un compañero le decía, qué aburrido suena eso, el compañero era yo, digamos, ¿no? O sea, yo estaba sentado a su lado cuando ella hacía esta llamada y me parece bien porque, digamos, nosotros tenemos la obligación de plantearnos cómo hacer una historia atractiva, ¿no? Porque nos interesa hacer una historia que no solamente sea importante, sino que también sea leída, que tenga repercusión. Entonces, creo que en realidad, digamos, ahí la propia respuesta estaba en la misma historia que hizo Lorena. Yo me acuerdo de haberla leído y le dije, pero que esto es increíble, digamos, y no sé por qué no me he enterado antes de esto. O sea, me parecía emocionante, me parecía increíble lo que había logrado, digamos, el campesino en el corredor seco de Guatemala, y sí creo que tiene que ver un poco con, claro, con el lenguaje que usaba, digamos, el ingeniero de la FAO en la conversación que mantenían por Skype, y después con contar la historia del campesino, ¿no? Entonces, digo, no sé, ahí sí me parece que lo que tú marcas, Luis, es un punto súper importante justamente para lograr traducir la importancia de la prevención de riesgos de desastre. O sea, trabajar en el lenguaje. No es que tenga una respuesta sobre... Pero me parece un punto muy, muy importante el
el tipo de lenguaje y el tipo de palabras que se utilizan para eso. Sí, yo quería decir que a veces cuando nos invitan a hablar con científicos o con personas que están viendo estos temas desde el lado más técnico, yo empiezo con un dibujito que tengo, que son dos personas que se miran así y uno le dice, tú eres sensacionalista, y el otro le dice, tú eres aburrido, ¿no? Y entonces como que eso un poco representa a nuestros dos grupos y es bueno que nos entendamos como grupos diferenciados, ¿no? Y por lo tanto, al entendernos como grupos diferenciados, entender que estamos buscando cosas diferentes en el método, pero que tienen el mismo objetivo, que es comunicar algo. Entonces tenemos que tenernos paciencia mutuamente. Nosotros los periodistas no tenemos problema en hablar una hora y media con un experto. Probablemente los arruinemos porque le vamos a preguntar, entonces, ¿esto qué significa? Para saber si lo estamos entendiendo bien. Yo suelo mandar chats, entendí esto, ¿es verdad que lo entendí bien? Para no equivocarme, ¿no? Eso no significa que si hablamos una hora y media voy a hacer un texto de 7 páginas. De repente solamente lo quiero entender para hacer un video de TikTok de 1 minuto, ¿no? Y probablemente no voy a utilizar todas estas palabras que han tenido la paciencia de explicarme. Voy a tratar de resumir esas palabras en algo que sea mucho más abierto para la gente y que le resuene más, ¿no? Entonces, y ahí es cuando ustedes nos tienen que entender que no es que le hablé 1 hora y media y mira lo que ha puesto. O sea, hemos tratado de hacerlo mejor y creemos que de esa forma, de la forma en la que lo estamos comunicando, va a ser efectivo. Ahora, en ese camino hay muchas opciones. No siempre una nota periodística va a poder explicar todo lo que se dice, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nuevamente, hay que tenernos paciencia, ¿no? De repente hacemos una nota y luego vamos a hacer un follow-up de la nota. O de repente hacemos porque también el otro comentario, no, es que todo es negativo. Bueno, también se necesita leer lo negativo. Entonces, probablemente una nota será negativa y luego podemos hacer una positiva, con cuál podría ser la solución. Pero en ese camino del diálogo es que tenemos que tenernos paciencia mutuamente y saber qué es lo que el periodista les va a solicitar. Si es que queremos hacer, por ejemplo, una nota positiva, si es que queremos hacer una nota donde nos digan qué significa esto, si es que yo les pido ahorita, bueno, a ver, expliquemos riesgo sistémico. Es difícil, ¿no? Entonces yo siempre les digo, cuando van a explicar un concepto así, empiezan explicando sobre el periodista con un ejemplo, ¿no? ¿Tú sabías que si hay minería acá en Perú, eso contamina en Colombia? No, o sea, ¿qué tendría que ver? ¿No? Es una pregunta que nos ayuda a imaginar el concepto para que nosotros también lo podamos traducir así, con lo difícil que es. Y me quedo con lo que dice Eliezer, que estamos en ese proceso, ¿no? Siempre. No, está bien. No, a mí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros, pero creo que es importante eso, como establecer esas conexiones, hacer seguimiento a las historias. O sea, yo continuamente, cubriendo ahora desarrollo sostenible, tienden a llegar mis historias con una palabrería muy compleja, incluso por parte de mis propios compañeros periodistas. Y yo les pido, explica qué significa ese concepto. Si yo, que soy editora de América Futura, me toca buscar qué significa este concepto, seguramente la mayor parte de nuestra audiencia no va a saber qué significa un concepto complicado. O sea, ya estamos muy acostumbrados en este ámbito a hablar de adaptación, mitigación, los conceptos que tú mencionabas, pero no son unos términos que use la gente cotidiana en sus conversaciones. Para mí un ejercicio de siempre ha sido, por ejemplo, cuando yo vuelvo de viajes de reportería, les cuento a mis amigas, las que están interesadas, porque también no siempre todo el mundo está interesado, pero, ay, ¿qué has visto? Y se lo cuento. ¿Y cómo se lo intento explicar a mis amigas? Apelando a lo que me ha conmovido, a lo que me ha divertido, a lo que me ha sorprendido. Al final es como intento contárselo a la audiencia. O sea, es como tratar de apelar a los sentimientos humanos para contar cosas muy complejas. Y creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer por las dos partes y que tenemos que mantener conversaciones continuas. O sea, lo que decía Andrés también antes,
Nosotros yo creo que siempre estamos muy abiertos a escuchar a la audiencia, qué necesita la audiencia, qué necesitan las comunidades, cómo se están adaptando, cómo se preparan para riesgos y también a los expertos, en qué están trabajando. Entonces creo que somos como una especie de esponja que va recogiendo por los dos lados y que intenta traducir, y por eso es muy importante como mantener esa comunicación constante y eso, el seguimiento a las historias, que quizás, como decía María Isabel, no puedes después de una conversación de 1 hora y media contar todo lo que te ha dicho un experto, pero eso se va a quedar ahí, se va a quedar en nuestro conocimiento y va a tener repercusiones en quien yo soy como periodista y lo que hago como periodista. Cada vez vamos entendiendo más y contándolo mejor. Y yo añadiría una cosita chiquita, y es que creo que hay algunas cosas muy importantes del lenguaje donde la palabra importa. Yo creo que este mantra que tienen ustedes es fundamental que nosotros lo absorbemos de, ¿no? Los desastres no son naturales. Creo que ahí el lenguaje importa mucho porque te marca como todo el marco de la conversación. Pero hay otros puntos donde usar la jerga técnica o el nombre exacto de un concepto no va a ser tan, digamos, a tener tanta repercusión como el hecho de poder ejemplificarlo bien, que se hace con lenguaje también, con símiles, con metáforas y con ejemplos. Yo tengo un reportaje que a mí me marcó mucho, escrito por una amiga ecuatoriana que se llama Isabel Ponce de GK. Ella encontró un grupo de mujeres en el desierto ecuatoriano en una área de altísimo estrés hídrico y se encontró con la historia de 4, digamos, mujeres en comunidades vecinas que innovaron maneras de llevar microrriego a sus cultivos en una zona donde no había nada de agua. Pero la historia no te habla no te usa las palabras estrés hídrico ni adaptación al cambio climático, pero la historia claramente te transmite mediante casos concretos, mediante escenas, mediante fotos, mediante diagramas, cómo ellas se habían, digamos, traído toda esta innovación personal muy campesinas, además. Pero eso en el fondo es adaptación al cambio climático. Entonces yo creo que ahí también hay que preguntarse, de lado y lado por supuesto, cuándo es necesario meterle el lenguaje, digamos, técnico, o cuándo ese lenguaje técnico puede ser, entre comillas, reemplazado por símiles, por comparaciones, por escenas, por personajes. Pero hay otros que sí te marcan como un derrotero grande. Yo creo que esta idea, por ejemplo, de no sigamos hablando de los desastres naturales como algo caído del cielo, ¿no? Que nos trajo un deus ex machina que no podemos controlar, creo que ahí importa mucho porque sí te marca un marco de comprensión de todo esto. Muchas gracias a todas y a todos. O sea, por muchos años en las redacciones grandes, quizás hubo como una tendencia de buscar el periodismo especializado, ¿no? 2, 3 periodistas que se dedicaran a ser periodistas económicos, periodistas políticos, periodistas de investigación, periodistas de deportes, etcétera, etcétera. Entonces, quizás yo creo que ahora hay como una corriente distinta, que es como tratar que, en vez de que se especialicen, tratar de que utilice esos enfoques en su quehacer diario o general, digamos, ¿no? Que trate de incorporar esos enfoques más que especializarse. Entonces, desde ese enfoque, ¿cómo creen que puede incorporarse la reducción del riesgo de desastre? A todo el mundo siempre le gusta la cobertura, todo el mundo quiere que sus noticias, sus artículos, sus temas estén en los medios, pero quizás yo creo que el riesgo de desastre, la reducción del riesgo de desastre, por ser un tema transversal, más que cobertura, es mucho más de enfoque, ¿no? Incorporar esos enfoques. Entonces, ¿qué reto podría haber o cómo ven ese panorama de poder incorporar los enfoques de reducción del riesgo de desastre en la cobertura diaria, en la cobertura generalizada? También pregunta abierta para quienes quieran aportar algo. Bueno, yo voy a hablar porque yo soy un medio especializado. Entonces, cuando dicen, esto ya no está tan... ¿Yo? Sí. Mongabay hace periodismo especializado en temas ambientales. Entonces, nuevamente, lo veo aquí como una cuestión de balance. O sea, nosotros hacemos ambiental todo el tiempo. Entonces, tenemos para usar el riesgo sistémico. Lo ambiental cubre muchos aspectos.
¿no es cierto? Y dentro de lo ambiental tratamos de cubrir desastres, tratamos de cubrir la prevención de los desastres, alertas, en fin, y tratamos de cubrirlo de distintas formas también, entrevistas, ¿no? Porque esa es nuestra especialización, entonces nos lleva a tratar de buscarle distintos ángulos porque lo vamos a cubrir todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es un factor valioso el hecho de tener editores especializados, gente que está tratando este tema mucho. Pero a la vez nos gusta mucho porque Mongabay, además de tener un equipo, hace muchas alianzas con otros medios que no necesariamente son especializados en temas ambientales o con periodistas que no necesariamente hacen temas ambientales, en el que nos enriquecemos mutuamente. Porque a veces, pues cuando estás muy especializado en tu tema, te olvidaste un poco de, oye, esto no te entienden. Nos pasa a nosotros también, que nos metemos en nuestros términos y luego viene alguien que no está viendo eso y te dice, ¿de qué me estás hablando? Entonces yo creo que es bueno, uno, lo especializado porque te ayuda a saber por dónde estás, de qué se está hablando, y alguien que te ayude un poquito a salir también y te diga, mira todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que para Mongabay eso ha sido bien importante, ser especializado, pero además no perder de vista todos los otros ángulos y posibilidades de seguir informando, ¿no? Y eso nos ha permitido enriquecer la cobertura. A mí tu pregunta me acuerda de un artículo, yo primero hablo desde el sesgo de también ser un periodista ambiental, porque eso marca, claro, una cierta manera de ver las cosas, pero a mí me acuerda mucho tu pregunta de un artículo que hizo hace como un año, un artículo introspectivo que hizo el Guardian, donde le preguntaron a todos los editores de cada una de las secciones del periódico, menos el de ambiente, cómo los había afectado el cambio climático en su trabajo. Y la respuesta era interesantísima porque todos, el de economía, el de política, el de deportes, decían, yo me considero un reportero de cambio climático hoy en día. Y cada uno de ellos contaba cómo le había cambiado su trabajo, digamos, la necesidad de incorporar comprensión sobre este problema en su ámbito. En el ambiental pues era más obvio porque yo creo que hasta hace relativamente poco se categorizaba que cambio climático era un problema ambiental y punto. Quizás, no tengo la respuesta exacta, pero quizás la mejor manera de poder lograr hacer esto parecido a lo que describían ellos de cambio climático con todos los problemas, digamos, la urgencia de llevar esta conversación de gestión del riesgo a ámbitos más grandes, digamos, más amplios, es también poder lograr que la comunidad que trabaja en gestión del riesgo tenga conversaciones simultáneas con diversos tipos de periodistas. No únicamente nosotros, al menos creo que 3 de acá de pronto nos consideramos más ambientales que otro tema, pero es fundamental que lo tengan con, por ejemplo, el que sabe infraestructura, que nosotros ninguno de los 4 sabemos de infraestructura, pero claramente es una variable fundamental cuando uno piensa en gestión del riesgo. Lo mismo quizás con economía, el mundo de los seguros, por ejemplo, un montón de ámbitos donde o que ojalá también empezaran ellos a abordar esto dentro de su cubrimiento y que claramente el periodista ambiental no es la persona para hablar de cuantificar el monto de los daños o entender esto cómo está afectando la toma de decisiones de finanzas públicas. Entonces creo que uno podría estar abriendo conversaciones paralelas con diversos tipos de periodistas, no hiper especializados, pero sí que tienen un cierto expertise en algunos temas y saldrían quizás o van a ir surgiendo, digamos, reportaje mucho más cualificado que incorpora las preocupaciones de ustedes como comunidad que trabaja en gestión del riesgo para públicos más amplios. Sí, y yo iba a agregar algo muy cortito y es que también estaba pensando que es un asunto de procesos también, digamos, ¿no? De procesos, algo como lo que decía Andrés ha pasado con el cambio climático, ¿no? De hecho ha pasado también con las noticias ambientales, o sea, digo, hasta hace 5 o 10 años había medios que seguían creyendo que ambiente era una sección aparte del diario donde le explicaban a la gente cómo reciclar las baterías usadas, digamos, de los juguetes de sus hijos, ¿no? Entonces, pero ha pasado también con cuestiones de género, digamos, ¿no? O como ahora, digo, el año pasado, el anterior, un panel donde hay, digamos, como 20 manes blancos hablando de lactancia materna, se transforma en algo viral porque a todo el mundo le salta. Pero es que ya hay un sentido común instalado que rompe eso y que automáticamente salta a la vista. Yo creo que eso también es un proceso y una de las cosas que me parecen importantes
para ese proceso es realmente esto que también marcaba, digamos, hace un ratito Andrés, de tener una idea fuerza y jugarla, o sea, todo el tiempo repetirla, la de los desastres no son naturales. Los desastres no son naturales, ¿no? Y yo creo que eso en algún momento se va incorporando. Eso es algo, claro, primero la persona con intereses, con una sensibilidad ambiental más fuerte en tu redacción es quien la toma, digamos, ¿no? O sea, tienes gente con una sensibilidad mayor para estos temas, pero después eso se va transformando en sentido común, digamos, ¿no? Añadir, me parece genial esta comparación que hace Eliezer con el tema del feminismo y la igualdad de género, ¿no? Que hace unos años era como que alguien en la redacción era quien hablaba de esto, que se le miraba un poco como otra vez con el mismo cuento, ¿no? Y ahora ya está muy incorporada y creo que pasa un poco lo mismo con los temas ambientales, de prevención de riesgos, de cambio climático. Lo comentaba el otro día en la reunión que tuvimos, vino la directora del País, Pepa Bueno, a la delegación de México, que es donde yo trabajo, y nos dijo exactamente eso, ¿no? Este periódico tiene que tener en el ADN, igual que tiene la igualdad de género muy presente en todas sus coberturas, tiene que tener la crisis climática presente en todas sus coberturas. Ya no puede ser algo solo de la sección de Planeta, y de hecho ella proponía que los periodistas de medio ambiente nos dieran al resto de periodistas del periódico talleres, clases para entender esa conexión de todo, ¿no? Y creo que es también un proceso de evangelización dentro de los propios medios, ¿no? Como entender cómo al final esto es algo, lo que decía antes de lo urgente e importante, que quizás no estaba tan bien esa separación, pero cómo al final es en lo que todos deberíamos estar pensando y cómo lo podemos incorporar a todo lo que hagamos como periodistas. Muchas gracias. Me gustaría ir comenzando ya con digamos, con la ronda de reflexión final. Antes de ello, bueno, como ellos ya mencionaron, son parte del Consejo Asesor de Medios para la Reducción de Riesgo de Desastre, que hemos tratado de organizar desde UNDRR, justamente para tratar de profundizar, fortalecer la relación entre la reducción y la gestión del riesgo de desastre y los medios de comunicación. Y en ese sentido tenemos desde hace varios años ya a aliados, en este caso la Caribbean Broadcasting Union, Sonia Gill, que nos acompaña hoy. Yo sé que no hay interpretación simultánea, ella va a dar un mensaje en inglés porque ciertamente ha estado desde su enfoque, de su perspectiva de medio de comunicación del Caribe, ha estado muy involucrada en los temas de reducción del riesgo, cómo manejarlos, cómo llevarlos a los medios, y nos gustaría que nos diera una breve reflexión justamente sobre el papel de los... Yo le llevo el micrófono, no se preocupe. Don't worry, I'll give you the mic. Una breve reflexión sobre su experiencia y cómo le ha ido en estos años. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y gracias a mis colegias. The points made, I agree with them all. I adopt them all. And I am very interested in the part of the discussion that focused on structure. I think structure being systemic, as said before, and even what you presented earlier, that little content analysis is where I'd like to emphasize. Muchísimas gracias, Sonia. Thank you for yes, thank you, and please continue. All right, I was giving you an opportunity to interpret, but I'm sure everyone here understands me extremely well. All right, so a few points. My headline, I'm doing a news story today. It's structural, so let's be strategic. Communications is not an add-on. It has to be integral to disaster risk reduction, which means ex ante, which means as part of your resource planning, your human resource planning, etc., the communications has to come at that section. And I'm speaking wider now than just media sector. I'm saying the communications. We know it's important, but we focus more on the instrumental side of media, using media to get the message to. And our colleagues here have given you lots of examples and lots of expertise about
being strategic about that instrumentality. But I think we need to be more strategic about the structure. They identified some of the limitations if you're trying to do good DRR communications through our existing media structures and how we have to try and utilize other media such as social media, etc. The focus cannot only be on training and building capacity of individual journalists or even media outlets. And in order to be more strategic, I think we have to fill some gaps in knowledge about this integration and work of media and communication in advancing disaster risk reduction. And a few knowledge gaps that I'll suggest need to be filled, and I'll start with where you gave us some examples. We need to actually do proper monitoring and content analysis of our media to know not only how much content is focused on disaster risk reduction, but where are the themes focused, and also by those producing this content, what are their information gaps? We may assume some knowledge, but we need to know better. The second thing, we need to also have better knowledge, attitudes, and practices studies of not only the audiences, but our communications professionals. Without that, we don't know who we're trying to reach, what we're trying to reach them with, and what will be impactful. I mean, we can guess, we can use informed expertise, but we need to be more scientific. And the last suggestion I'll make is the need for a clear idea of available skill sets and institutional assets. Do we have capacity building already established into which we can insert sustainable training in this area rather than having one-off workshops? Do we have champions in the media who can engage with their colleagues outside of stiff, formal engagements, but use their networking capacity to advance this cause? So these are a few thoughts. I hope they've been helpful. Have a good rest of the day. Gracias. Thank you, Sonia. Para finalizar brevemente, quizás una reflexión de cada uno. Durante toda esta plataforma hemos escuchado los desafíos que tiene la reducción del riesgo de desastre para comunicar hacia las, bueno, un poco repetitivo, pero comunicar hacia las comunidades o llevar su mensaje a distintos sectores. Pero me gustaría saber desde los medios de comunicación, quizás ya se ha dicho, pero a forma de conclusión, desde los medios de comunicación, ¿cuáles son los principales retos justamente para ir desde los medios hacia la reducción del riesgo de desastre? Para ir desde, yo pensaba que era para ir desde los medios hacia la reducción de riesgo de desastre. Ya, una cosa que habíamos estado conversando el primer día, yo ayer estaba leyendo a Elda Cantú, que fue como la primera editora de la revista Etiqueta Verde, la que la creó, digamos, que era la versión ambiental de Etiqueta Negra. Hoy en día, digamos, está a cargo desde el proyecto desde el Times en español de traducciones. Ella ponía algo que yo decía justo ayer, que era algo que habíamos hablado, y decía: qué difícil es a veces convencer a una experta, bien experta en su tema, que opine, comente, aclare o emita una declaración. Y qué fácil es muchas veces que un no tan experto en un tema remotamente relacionado acepte brindar declaraciones, digamos, ¿no? Ese es el desafío para mí. O sea, resolver este problema. Bueno, yo creo que el principal reto es saber hacer un buen servicio público, ¿no? Que al final es el objetivo que tenemos en este caso concreto de la reducción de riesgos de desastres.
Y, por ejemplo, eso para mí, un ejemplo claro a seguir son los medios locales en el caso de huracanes, ¿no? Siempre te dan, ahí veo a Víctor de Puerto Rico, o sea, los medios en el Caribe siempre te dan la información que necesitas, ¿no? ¿Dónde están los albergues? ¿Qué tienes que hacer para proteger tu casa? ¿Cuáles son las zonas de peligro? Entonces, como saber cumplir ese reto fundamental de explicar a la gente qué tiene que hacer y mantenerlo en la agenda, no solo cuando llega el huracán, sino cuando ya se ha ido, o digo huracán como cualquier otro riesgo, ¿no? Pero creo que el principal reto es poder ejercer nuestra labor como un servicio público, los medios. Sí, me quedé con una palabra de Sonia que me pareció bien interesante y que resume un poco lo que hemos estado hablando aquí, que era la instrumentalización, ¿no? Y yo también de pronto dije, bueno, sí, en verdad a veces podemos vernos mutuamente así, ¿no? Necesito una fuente, necesito un medio. Pero como la verdad es que los periodistas, se usa esta frase de cultivamos nuestras fuentes, de verdad las cultivamos, es decir, nos gusta encontrarlas, mantenerlas, hablarles continuamente, porque sabemos que es difícil acceder a información. Entonces, un valor muy preciado de un periodista son sus fuentes, ¿no? Y mientras más experiencia tienes, sueles tener más fuentes más confiables, fuentes de mayor rango, ¿no? Y eso hace que tu trabajo también sea o más profundo o de mayor impacto, ¿no? Entonces, como dice Eliezer, es cierto, o sea, a veces nosotros sabemos que hay cosas que no se pueden decir por una u otra razón, pero si establecemos efectivamente una relación de confianza, hay cosas que se cuentan sin tener que decir necesariamente quién lo está diciendo, podemos hacer esas cosas. Y también es importante hacer como un poco de incidencia, para usar una palabra de la comunicación más amplia, para que los expertos como ustedes puedan decirlo frente a cámara y no tengamos que recurrir a gente que va a decir cualquier cosa. Porque finalmente nosotros necesitamos también a alguien que explique a la gente, ¿no? Entonces, me parece que hay como un camino bien interesante. Y la otra palabra que ha enfatizado Eliezer, que me parece bien importante, es el proceso, ¿no? Los cambios no suceden de un momento a otro. Requieren un proceso. Nosotros para aprender, ustedes también para aprender, estar en esta relación. Entonces, hay que confiar también en el proceso, ¿no? Yo añadiría quizás que, pues creo que el reto sí es lograr que todos nosotros veamos cómo es, digamos, la reducción de riesgo en desastres atraviesa muchas de las coberturas que hacemos y como lo hablábamos hace un rato, no únicamente un área de conocimiento o una de las áreas que cubrimos, pero por eso para mí ayer fue me caló muy hondo una reflexión que hacía una de nuestras colegas en el comité asesor, que de repente tuvo una epifanía y dijo como acabo de entender que de alguna manera nosotros somos parte del sistema de alertas tempranas. Y yo creo que eso es cierto, o sea, en el fondo claramente no desde la perspectiva más técnica, pero creo que tenemos que seguir pensando en que, como decía ahorita Lorena, claro, una parte es contar esta historia inmediata y poder hacerlo de manera muy precisa, pero también lograr ya cuando ha pasado el momento de la inmediatez, poder profundizar en las causas, en los efectos y en las otros, digamos, aristas más sistémicas del problema, de manera que en el fondo al final ya también permea toda nuestra cobertura, como con cierto éxito hemos logrado con la crisis climática, es decir, no de manera superficial, pero sí estamos logrando cada vez más en un día a día, digamos, contar, entender cómo afecta a diferentes aristas. Eso se ha logrado con éxito, quizás como parte de ese proceso, pero para mí fue muy iluminador entender que de pronto nosotros sí somos parte de ese sistema de alertas tempranas. Muchísimas gracias Eliezer, Lorena, Marisabel, Andrés, y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy y que sigan disfrutando de la plataforma regional. Saludos.